Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Carolina y don Álvaro, bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Bien. 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 Qué bueno. Doña Bien. Carolina, ¿cuál es su caso? Ya, yo quiero el divorcio. ¿Cuánto tiempo lleva separada? Llevo 3 años separada. ¿Y casada? Casada del 2015. ¿2015 se casaron? No, convivimos 9 años y los casamos. ¿Y se Y de casaron? ahí tuvimos, sí, a los 9 años los casamos en el 2015 y tuvimos 2 años casados. Entonces llevan 2 años separados, o 1 año y medio. No, 2 años. 3 años. Es ¿2 que años? no calza. 2 años. 2 años. 2 años separados. Bueno, o sea, se casaron y se separaron casi, prácticamente. Estuvieron re Nos poquito casamos juntos después. como 2 años, 2 años y medio, más o menos. Y ahí nos Sí, separamos. Ya. ¿Y hay hijos de esta relación? Sí. sí, ¿Cuántos hijos? 2. 2 hijos Y míos. una niña que él Y reconoció. la niña que no es hija mía. O sea, son 3 hijos entonces. Sí, 3 en total. Y usted dice que hay una que no sería hija biológica suya, don Álvaro. Sí. Y por eso yo, más que nada del divorcio, yo quisiera arreglar esa inquietud mía. O sea, arreglar que el papá biológico, el real, se haga cargo de la niña. ¿Pero está reconocida por usted, esa tercera hija? Sí, reconocía. Pero yo la reconocí sabiendo que no era hija mía. Ah, O sea, no. Yo la reconocí. Él sabía. No sabía, Él no sabía sabía que era que, hija él mía. sabía que era, No no sabía. era hija de él. No sabía. Porque si yo hubiese sabido, no la reconozco. Y después yo, por ejemplo, lo separamos y a los meses después supe y pregunté y me dijeron que yo lo había hecho voluntariamente, ¿me entiendes? Pero yo no sabía. Y incluso después de inscribirla, uno tiene como 1 año para... sí, 1 año de plazo. para por ejemplo, para hacer juicio, pero no, ya se pasó y nosotros nos separamos, la niña tenía 3 años. O sea, Entonces yo- estamos hablando entonces de la hija menor de ustedes. Sí, O sea, usted Sí. ya llevaba una relación de pareja, un matrimonio, 2 hijos, y se produce este tercer embarazo que usted dice que usted supuso en primera instancia que era hijo suyo o hija suya. claro, obviamente, por algo la inscribí yo en el civil, porque 100% yo Pero pensaba que era hija mía. él, en el momento él sabía de cuando yo No. supe que estaba embarazada, tenía 5 meses, No. él me preguntó. Y él, No, cuando él me nunca, preguntó, yo se ella lo nunca- dije. Y ella después nunca él me dijo sabía, a mí. incluso después él me apoyó cuando se No. enteró toda mi familia, porque este era un tema de él y yo. Cuando se enteró toda mi familia, No. él dijo, la niña aún sí va a ser siento mía, dijo siempre, porque está a mi apellido. Pero lo que no No, entiendo, eso- doña Carolina, eso es- ustedes estaban viviendo juntos aún, casados aún, en la misma casa, y usted se embaraza de otra persona. No, porque en ese transcurso estuvimos separados. No, eso es sí, nosotros estuvimos separados, pero yo, la niña, yo nunca... En ese transcurso Yo nosotros 100%, estuvimos separados y después cuando yo volví yo con nunca él, supe que la yo me niña enteré que estaba era- embarazada no era mía, y nunca. él sabía. Después que lo separamos, los meses después, ahí supe por qué, y no supe por de parte de ella, sino que Doña la Carolina, pareja- ¿cuánto tiempo que la estuvieron pareja separados? del- de la pareja Tuvimos 5 meses separados. Y cuando volvió con él, ¿cuántos meses de embarazo tenía? Yo tenía como 22 semanas y ya. Incluso cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, me dijo que ella no sabía, que tenía 5 meses y no sabía. Y estaba Yo no penada sabía que porque no estaba sabía embarazada que- porque si lo hubiera sabido, que hubiera estaba buscado penada el porque papá no sabía biológico, que ni no se siquiera había lo hubiera cuidado, buscado a él. y ahora resulta que cuando volvimos ahora tiene 22, tenía 22 ¿Y semanas, cómo se tenía dio una cuenta, fecha clarita. doña Carolina, cómo se dio cuenta entonces que estaba embarazada y que este hijo no era de don Es que Álvaro? lo que pasó, doctora, que yo cuando yo me separé de él, yo me puse un tratamiento. A mí supuestamente me tenía que llegar la menstruación y me tenía para ponerme el tratamiento, que es el Pélex, que se coloca en el brazo. Y yo me lo coloqué porque a mí me llegó ese mes la menstruación.
me lo coloqué y a mí me dijeron que me le iba a cortar la regla. Y en todo ese transcurso yo dije, estoy con el tratamiento y en ningún momento me imaginé que me podía estar embarazada. Yo en ese... Ya, y cuando supo que estaba embarazada, ¿cómo tenía tan claro de quién era el hijo? ¿Quién era Por el los padre? meses. Por los meses. Pero ella nunca me dijo a mí, O estoy sea, embarazada pasó... de otra persona. A ver, vamos ordenando. Entonces pasó un tiempo en que usted vuelve con don Álvaro, piensa Sí. que no está llegando su ciclo menstrual porque está con un tratamiento, pero finalmente se da cuenta que está embarazada. Me imagino que Sí. cuando le dicen la cantidad de semanas de gestación que tiene, usted saca la cuenta y se percata que el hijo biológico no es de don Álvaro, Porque, es de su otra pareja. Entonces, mi pregunta es usted la que tiene que ir donde don Álvaro y comentarle y explicarle lo que está pasando? Sí, pues. ¿Cómo lo hizo? No, porque en ese momento nosotros cuando Ella no yo me supe dijo que nada. estaba embarazada, cuando yo supe que estaba embarazada, Ella nunca me incluso dijo, los estoy dos, embarazada de otra los persona. dos, Nunca me dijo los eso, dos no. fuimos a ¿cómo se llama? Al doctor. Y incluso el doctor le dijo cuántas semanas sabía y él me preguntó, ¿ese hijo es mío? No, nunca me dijo ella. Sí, yo eso dije que está fue, embarazada nomás yo tengo y está embarazada. no, no, Porque yo era la pareja él de él, sabía yo tenía que que ese hijo, obvio la que tenía niña que no ir era de él, conmigo a- porque él la reconoció. Después cuando él se enteró, No. mi familia, No. él dijo, incluso vino para la casa, me dijo, Yo fui siempre el ¿sabe? último en Que enterarme. siempre va a ser mi hija, siempre va a ser mi hija, y Ya, siempre va a estar don reconocida Álvaro, por mí. espéreme un segundo que necesito respuestas a algunas preguntas que doña Carolina aún no me ha dado. Tengo más o menos clara la primera parte que usted cuenta. Lo que quiero saber, y necesito respuestas bien precisas. ¿Cómo se enteró usted que estaba embarazada? ¿Se hizo un test de embarazo de los que venden en la farmacia? ¿Se sintió mal y fue al médico? ¿Cómo se enteró? No, lo que pasa es que me hice un test de embarazo Ya. porque empecé a sentir malestar en el estómago. Ya. Cuando usted se hace el test de Sí. embarazo y este da positivo, ¿qué hace después? ¿Va al médico? ¿Le cuenta a don Álvaro? ¿Qué hace? Le cuento que estoy embarazada, llorando porque ¿Por qué? igual no sabía, le cuento llorando porque no sabía que los días que tenía, si iba a ser de él o de la otra persona que yo estuve. Por eso después en esa misma semana yo me hice la ecografía y salieron Ya. las fechas. Y cuando le exactas. hacen la ecografía, ¿cuántos meses tenía de embarazo? Tenía 22 semanas. Ya. ¿Y usted había vuelto con don Álvaro hacía cuánto? Así había como 2 meses. Entonces, cuando se hace el test que venden en la farmacia, que solamente tiene dos posibilidades, positivo o negativo, ¿por qué usted no Sale pensó que positivo. podría...? Sí, salió positivo. ¿Por qué cuando vio la rayita positivo, se acababa de hacer el test de embarazo, vivía ya con su pareja hace 2 meses, ¿por qué no pensó que era de don Álvaro? Porque había estado con otra persona. Pero hacía 2 meses. Antes de los 2 meses. Antes de los 2 meses. Sí, pues, pero podría haber tenido, insisto, el test solamente dice si es positivo o negativo, por lo tanto podría haber sido de hace un mes atrás solamente. Sí, por eso le estoy diciendo yo, porque yo estaba como que entre contenta y no contenta. Porque yo decía, me dijo que se puso a llorar porque lo era de don Álvaro. Por eso me puse a llorar, pues si estaba... Entonces, insisto en mi pregunta, ¿por qué supuso inmediatamente, tuvo tan claro que no era hija de don Álvaro? Porque ella sabía que no era hija mía. Simple. Porque no sabía cómo Esa es la reaccionar, pues, sí, porque estaba Esa es la ya- respuesta. tenía supuestamente un tratamiento. Vamos al otro. Es por lo mismo, señora. Si usted me está diciendo que estaba con un tratamiento mientras estuvo con otra persona y por lo tanto dedujo que ella no iba a quedar embarazada, vuelve 2 meses con su pareja, después de 2 meses se entera que está embarazada, lo natural y obvio fuera que hubiera pensado y lo que hubiera querido, tengo recién un mes de embarazo y es de mi marido y todos felices. Pero usted inmediatamente sabía que el hijo no era de él, me parece. Voy ahora a don Álvaro. Pregunta para usted. Dígame. ¿Cómo le cuentan a usted? ¿Cómo le cuenta a doña Carolina que está embarazada? ¿Se acuerda las circunstancias? Son hechos importantes que uno generalmente recuerda clarito dónde fue y cuándo fue.
Ella no... Fuimos al doctor. Pero, Hicieron una ecografía. pero antes de ir al doctor, le debe haber dicho, Álvaro, ¿me acompañas al doctor porque o para? ¿Algo le comentó? No, ella fue al doctor, no me dijo estoy embarazada, nada. Ah, fue sola. Doctor, no. ¿Fue sola ella? No, fuimos al doctor. Fuimos al doctor. No. ¿Y a qué se supone que iban al doctor? A hacerse una ecografía. Porque, ¿Y por qué? Porque según decía que era algo para el ¿cómo se dice esta cuestión? Por el colon y eso. Porque ella le caía mal se sentía como hinchada y todo eso. Le podía hacer que tenía el colon inflamado, una cuestión Ya. así. Y ahí sale el embarazo. O sea, usted estaba dentro de la consulta cuando le empiezan a hacer la ecografía para Claro, buscar problemas sí. estomacales y ven una guaguita. Claro. ¿Y qué pasó Doctora, con no usted? fue ¿Qué pasó así. con usted cuando le dicen eso? Cuando No, se da pues cuenta que está embarazada. Yo empecé a dudar también, pues. Empecé a dudar al tiro, yo dudé al tiro. ¿Por qué el médico le dijo cuántas semanas era? ¿Les dio alguna...? Claro, y empecé como a sacar pesas y así, pero duda. Porque no habíamos estado separados y también uno... Ya, ¿y lo conversó con ella? ¿Lo conversaron ambos? No. Tengo dudas, no sé si es mío, ¿algo? No, ella siempre me dijo, no, es tuyo nomás. Tuyo nomás, nada más. Ella nunca me dijo que no es de otra persona, no, es tuyo, ¿no? Sinceramente, no le creo 100% a ninguno de los dos. Pues si yo soy el marido de alguien, voy a un examen médico, de cualquier cosa, por otro procedimiento, resulta que en ese examen le dicen, la señora está embarazada. ¡Oh, qué buena noticia! Sería la reacción normal de cualquier pareja que está con su pareja ahí en ese examen. ¡Qué buena noticia! Generalmente uno pregunta, ¿cuánto tiene? ¿Una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses? Si el médico le dice, tiene 2 meses y medio, 3 meses, y resulta que está viviendo con usted hace solo 2 meses, tal como dice usted, uno diría, entonces no es mío. Y si eso fue lo que usted dijo, entonces supo del primer minuto que no era suyo. Es que a mí me entró la duda, pero yo le dije, empecé a sacar Doctora, cuentas, la miraba a ella y ella... Yo cuando me hice el test de embarazo... Y ella no me él dijo a estaba mí, acá ¿sabes qué? conmigo. Este niño En ese no, momento este él niño, estaba esta acá guagua no es conmigo. tuya. Y él cuando nosotros fuimos a la ecografía, él sabía que íbamos a la No. radiografía porque yo estaba embarazada. Claro, podía haber estado embarazada, pero después de los 2 Pero meses... tú sabías Pero que no, yo me hice el test de embarazo porque antes de ir a la ecografía lo fuimos a donde mi mamá y mi mamá lo... ¿Qué hacemos le dijimos a mi entonces? mamá. Porque don Álvaro, empezando la audiencia, lo primero que dijo, estoy de acuerdo en divorciarme, pero hay un hijo que no es mío y no me corresponde hacerme cargo. Claro. Sí, y esto estaba hablado, ella sabía que... Y mientras no resolvamos ese problema o ese asunto, que más bien es una forma de resolverlo más bien ética, moral, en conciencia, porque legalmente, don Álvaro, usted reconoció a este tercer hijo o hija como Obvio, suya, pero sí, lo reconoció y legalmente es el padre hasta que mueran, o si es que el papá biológico aparece y reclama su paternidad. Pero a mí yo he conversado con harto y me dicen que ella puede hacer eso, pues ella. Yo no puedo. Si yo pudiera hacerlo, ella tampoco lo puede hacer. Quien lo puede hacer es el papá biológico, que reclame la paternidad y impugne la suya. Eso es lo que quiero y yo incluso ella me conversamos ahora en estos momentos y me dice que va a hacer todo bien y que es para todo bien para mí. Que ella va a conversar con el papá, que le va a decir y que se va a hacer cargo. Y esto... Yo conversé con el papá de la niña, pero no me ha dado ninguna respuesta, pues, porque yo ni siquiera conversé con él, conversé con el papá el abuelo yo estoy en esta audiencia porque ella me dijo a mí que íbamos a resolver todos los problemas. Todo. Pero señor, eso es tan seguro como que yo le diga que mañana no va a llover. Señor. Sí, pero si yo le digo que ella está reconociendo que es así, que es lo que le estoy diciendo yo. Caballero,
trate de concentrarse, de calmarse para que me ponga atención y entienda porque eso no va a pasar. No sirve de nada que ella le reconozca en este minuto, que así lo ha hecho, que efectivamente esa hija no es suya. No sirve de nada que ella le diga, no, si te juro que el papá de la niña biológico va a ir al tribunal y va a hacer esto, va a hacer esto otro. Porque es una tercera persona la que tiene que actuar, no es ella. Y ella no tiene cómo obligar a ese señor, a menos que ella demandara de reclamación de paternidad a este caballero. Ya, pues eso es lo que digo yo, pues ella es lo que tiene que hacer. Si pudiera hacerlo yo, lo haría, pero es ella la que tiene que... Ya, pero usted entiende que yo no puedo, ante la ley, firmar un divorcio donde estoy poniendo como requisito que otra persona haga otra cosa, divorcios condicionales, por decirlo de una manera, no existe, no se puede. O ustedes se divorcian o no se divorcian. Y lo demás va a quedar entregado a la buena fe de la señora. Si ella quiere en el futuro demandar a este otro señor o si este señor quiere, en el fondo, asumir su paternidad. Sí, pues, no, sí lo entiendo perfectamente. Es que esa es la garantía mía, porque yo me puedo divorciar, pero ella va a quedar igual. ¿Cuál es el beneficio para mí? ¿Cuál es el beneficio para mí? ¿Qué edad tiene esta tercera hija? 5 años. ¿Y esta tercera hija a quién reconoce como papá? A Álvaro. Álvaro. O sea, para ella don Álvaro es su padre. Es su padre. Y él, cuando viene, los pocos días que viene para acá, él le dice que es su papá. Él no dice no les digo nada. Pero igual abraza y igual le da cariño. Pero... Don Álvaro, igual don Álvaro, si ustedes no se hubieran separado, ¿usted seguiría siendo el padre de esta niña? Yo, si no me hubiera separado, no hubiera sabido que la niña me deja a mí. Eso no es correcto. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que ingrese. Usted mismo me dijo que apenas supo que estaba embarazada, usted tuvo sospecha. Siempre tuvo sospecha. Y a pesar de esa sospecha, según su propia declaración, usted decidió reconocerla. Y me impacta a mí que no se tomen con la seriedad de vida ese acto. Lo hemos hablado muchas veces en el programa. Cuando uno se hace cargo de un niño, en calidad de padre, ya sea porque reconoce un hijo no sabiendo, ya sea porque crea lazos con ese hijo, por adopción, por la razón que sea, esos lazos no son tan fáciles de destruir como cuando se acaba la relación de pareja o se acaba el amor de pareja. Debieran perdurar y debieran ser a pesar de ellos. Entonces, a mí me sigue impactando y sigo encontrando inaceptable que se termine el amor de pareja y quieren deshacer estas relaciones de padre e hijo que han fundado. A ambos son, creo que ninguno de los dos relatos son tan seguros o certeros, o como que ambos están tratando de ocultar algo. Y me da la impresión que lo que están tratando de ocultar es, por un lado, que yo creo que la señora, doña Carolina, siempre supo que no era hija de él. No es que ella se confundió ni tuvo dudas, creo que del minuto 1 supo que no era de él. Y por otro lado, creo que don Álvaro lo que oculta también es que siempre tuvo la sospecha y la clara evidencia de que no era hijo de él. Yo creo que está un poco en lo correcto, no tenemos cómo saber si es cierto o no, pero sí hay evidencia de que ellos funcionaron como una familia común y corriente, normal, en donde cada uno cumplía su rol de padre y madre con esta pequeñita, y cuando aparece esta separación, algo queda débil para ella. Y a mí eso es lo que más me complica, porque aquí casi eso no se ha tocado, ahora recién tú lo mencionaste, pero a mí me parece súper importante el decir que ella no es un objeto. Sí. Ella no es algo como una casa que se divide o no se divide. Para ella siempre Álvaro fue su papá. Es que esa es la sensación con la que uno queda. Como que, por eso que mi última pregunta fue, si ustedes no se hubieran separado, ¿él seguiría siendo el padre de esta niña? Como que había un pacto ahí. Exacto. Que ambas partes sabían que era el padre biológico. Y de hecho él era muy, muy cariñoso con ella cuando era muy pequeñita y había una vinculación súper fuerte. Y incluso me comentaban que hasta la última Navidad el papá llevó los regalos a la casa y no llevó para ella. Duro para una niña, o sea, porque ella no entiende, además, para la niña este caballero siempre fue su papá, es hasta el día de hoy. Entonces es inentendible que después de un tiempo ese papá empiece a ser papá solo de dos y no de ella.
Exactamente. Y para ella debe ser incomprensible porque tampoco es que tenga otro papá. No es que haya aparecido otro papá de la nada, no existe otro papá. Para ella, él es su papá. Entonces, una cosa es separarse, otra cosa es ver el tema de la casa, los niños, pero ¿qué pasa con ella? Igualmente los otros niños en este minuto están sufriendo un duelo del papá porque al papá casi no lo ven. Sí es cierto, el papá cumple con las mensualidades que debe pagar, pero casi no lo ven. Entonces están sintiéndose un poco alejados de la imagen de un papá presente, quizás porque el papá está muy dolido. Entonces, si no sanan esa herida entre ambos, van a sufrir los hijos, no solo la pequeñita, los dos hijos que son biológicos también. Don Álvaro, ¿y si esto no tuviera repercusiones pecuniarias, de dinero? Si esta relación y este reconocimiento que usted hizo legal de esta niña no tuviera como consecuencia una pensión de alimentos, ¿usted estaría dispuesto a seguir manteniendo una relación con ella, a seguirla visitando, a hacerla partícipe de esta relación que usted tiene con sus otros dos hijos? Mire, en primer lugar, yo quiero que la persona, el papá real, quiero que él se haga cargo de la niña. ¿Económicamente o emocionalmente, ambas cosas? Emocionalmente y económicamente. Porque no es justo que yo esté dando por ella viendo que tiene un papá. Le repito mi pregunta. Si esa relación con esta niña no involucrara el pago de una pensión de alimentos, ¿usted sí mantendría una relación con ella? No, porque le haría daño. ¿No cree que le hace más daño con lo que está haciendo ahora? Pero es que es lo justo. Primero tiene que haber pensado ella, la mamá tiene que haber pensado... No estoy hablando de la mamá, estoy hablando de la pequeña de 5 años. Sí, yo sé que la niña es una niña, pero hay que ser justo. Hay que ser justo. Lo justo Eso es lo primero. ¿Eso es lo justo según usted? No, lo que le digo yo es que la mamá tiene que haber sido derecha en el primer principio. Señor, no estoy hablando de la mamá. Creo que todo esto. Señor, eso es evidente, me parece obvio. No estoy exculpándola a ella en ningún caso, pero a mí me parece que lo que usted está haciendo no es sano. Está haciendo pagar las culpas de la madre a una niña de 5 años, con la que usted se vinculó de padre e hijo. Me cuesta creer que usted de la noche a la mañana se saque ese cariño que cultivó con esta niña y hoy día le sea indiferente lo que pase con ella. Lo justo es justo y se acabó. Me da lo mismo si me echa de menos, me da lo mismo. Es lo que sí está bien, Entonces, le insisto con la pregunta. No ponga, señor, en un mismo saco a la madre, que tiene sus propias culpas y sus propias responsabilidades en esto, y indudable que si ella no hubiera actuado de esa forma, nada de esto existiría. Pero no tiene nada que ver con la niña, con la relación que usted creó con ella. Sí, no, sí está bien lo que me dice usted, pero ¿quién se pone en el lugar mío? ¿Quién se pone en el lugar mío? Cuando usted se ponga Sí, uno le puede pedir a otro que se ponga en el lugar de uno cuando uno tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si usted no ha sido capaz durante todo este rato que estamos conversando de ponerse en el lugar de esta niña de 5 años, ¿cómo me pide que yo me ponga en el lugar suyo? ¿Con qué moral? Imagínese usted, tengo 2 personas al frente, una niña de 5 años y un seguidor adulto de 40 años. ¿Por quién me preocupo? ¿Por quién me preocupo? Ya, entonces no me responda con eso, ¿quién se preocupa por mí? Cuando usted se preocupe por la niña, nos preocupamos por usted. Sí. Insisto con la pregunta, ¿le da lo mismo lo que pasa con esta niña? No me da lo mismo. Y doña Carolina, uno podría entender perfectamente la rabia, la desilusión, las ganas de cortar todo que podría tener don Álvaro, porque evidentemente yo pienso que aquí esto, no sé si corresponde o no, pero a mí me parece que es bien obvio que aquí hubo una especie de transacción, de acuerdo. Yo reconozco a esta niña, que sé que no es mía, pero en pos de mantener nuestra relación o que tengamos una familia, una relación de pareja. Una vez que esta familia, esta relación de pareja se quiebra, no quiere mantener este caballero este trato, sin en ningún minuto de su discurso referirse a la niña, que fue lo que logramos ahora en estos últimos segundos. Pero uno podría llegar a comprender perfectamente lo que está sintiendo él. Ahora le pregunto a usted, tal como le pregunté a él si estaría dispuesto a seguir manteniendo una relación si no hubiera dinero. ¿Usted estaría dispuesta, pensando en su hija y en el bienestar de su hija, en que don
Álvaro mantuviera una relación con la niña y a lo mejor no exigirle el pago de la pensión de alimento en razón de cuál es la historia real? Sí, estaría de acuerdo que él la viera, sí, pero que no pagara la pensión de alimenticio. Ya. Ahora quiero volver con nuestra psicóloga y quiero que los dos pongan atención. Quiero que tratemos dos temas importantísimos, mi querida Marisol. Uno, lo que costó tanto que don Álvaro hiciera, no mezclar las cosas. Uno es la desilusión que uno puede sentir con quien fue tu pareja, con la madre de tus hijos o simplemente pareja. Y otra muy distinta es la relación que uno puede tener con los hijos de esa pareja, incluso que sean hijos en común. Ese es un gran tema. Pero también hay otro tema que me interesa, y te lo voy a decir el tema que después no se me olvide, que es qué va a pasar con esta niña en el futuro, cuando se entere que efectivamente don Álvaro no es su padre y pregunte quién es su padre biológico. ¿Cómo debiera la madre manejar esa transición? Bueno, lo primero es que siempre le decimos a los papás cuando se separan, independientemente cuál sea la razón, el motivo, etcétera, que los niños son lo más importante, están en el centro, son lo primero y deben ser el eje de todo nuestro actuar. Sean o no sean nuestros hijos, porque sí, pueden ser los hijos de tu pareja. Sí, exactamente. O sea, uno puede establecer lazos y vínculos paternales con hijos que no son sanguíneos. Eso también es posible y hay que ponerlos a ellos en el centro y eso es muy importante. El problema aquí es la rabia. Yo no sé si es solo rabia en relación a ese hecho o también sobre cómo se dio la ruptura matrimonial de ambos. Buen punto, que no lo hemos hablado. Claro, que también fue muy dolorosa y que hizo que se separaran incluso de ciudad. Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas que se mezclan y aquí las víctimas son los niños, en mayor medida la pequeñita, por el hecho de no ser hija de ambos. Pero yo creo que aquí hay que ponerlos a ellos como lo más importante y hay que poner a ellos como centro para poder decir que ellos tienen derecho a tener un padre y una madre. Todos los niños, los 3 niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Ahora, en relación a la segunda pregunta, tú dices, ¿qué va a pasar cuando ella se entere? Y yo hablé con la mamá y con el papá, con Carolina y con Álvaro, y ambos dicen que la niña ya lo sabe. Pero tiene 5 años, entonces la concepción de papá, de que es mi papá, no es mi papá, no debe estar muy clara, y menos aún si el papá de sus otros 2 hermanos, exactamente, claro, no viene mucho. Y el otro está desaparecido. Exactamente. Entonces aquí lo importante es hablar con la verdad, pero entregar la información de acuerdo a la edad de la niña, ir aumentando la información de acuerdo a lo que es capaz de entender y a lo que pregunta, porque si no, vas a poder entregar demasiada información y la niña va a poder perderse, va a querer respuestas que no va a entender, etc. Entonces hay que entregarle la información con la verdad, pero de acuerdo a su edad mental. Y la recomendación también sería que buscara al papá, no al abuelo, al papá, y decirle todo. Decir que haga un ADN, porque la niña tiene derecho a saber quiénes son sus orígenes. Y lo último. Uno podría, en este caso, dar 3 definiciones de papá. Papá biológico, aquel que corresponde y comparte genéticamente la relación biológica, quien engendra a este hijo, que es el señor que está desaparecido. El papá legal, que es don Álvaro, quien va al registro civil y inscribe ese hijo legalmente como suyo. Pero te quiero preguntar a ti, ¿quién es el papá para el corazón, para la conciencia de un ser humano cualquiera? Es una muy buena pregunta. En psicología existen las teorías del apego. Quien establece un apego seguro es quien va a cumplir el rol de padre. En muchas ocasiones hemos tenido acá en el programa familias que hablan de que no, en realidad no es mi papá es esta persona que nunca fue el papá. Puede ser un tío, un abuelo, un padrastro, un vecino incluso. Lo importante es establecer el rol de apego seguro, en el que la niña o el niño pueden recurrir a él o a ella, puede ser madre o padre, cuando se siente desvalido, cuando necesita un consejo, que siente que va a estar ahí cuando tiene problemas. Eso es lo más importante. Eso es lo que realmente vale la pena en relación a si se es padre o si se es madre. Porque eso es lo que va a marcar de por vida. Tú preguntaste, ¿qué va a pasar con esta pequeñita? El problema es que no podemos decir qué es lo que va a pasar porque tiene 5 años y todavía la mamá puede hacer cosas para que el papá biológico se acerque a ella. Pero también, Álvaro, puedes hacer muchas cosas para que ella sienta que el papá eres tú y que eres un buen papá.
más allá de los lazos sanguíneos que importan bien pocos cuando el cariño es más fuerte. Exacto. Muchísimas gracias, mi querida Marisol. Ya, llegamos a acuerdo en que doña Carolina dice que estaría de acuerdo, valga la redundancia, en que ética y moralmente no correspondería o no haría acciones para cobrar la pensión de alimentos por su tercera hija, dado que usted no es el padre biológico. Queda entregado a la conciencia de ambos las decisiones a futuro, ya que no pueden ser parte del divorcio ni pueden estar condicionando el divorcio de ninguna manera. ¿Y cuáles me refiero con las acciones a futuro? La madre de buscar esclarecer la paternidad de esta niña y don Álvaro determinar si es más fuerte el amor y la historia que ha desarrollado en 5 años con esa niña o la obligación de pagar alimentos. En cualquiera de los casos, ustedes tienen 2 hijos más que si son parte del matrimonio, son menores de edad y para un acuerdo de divorcio es indispensable, según la ley, establecer una pensión de alimentos en favor de sus hijos. No sé si ya la tienen establecida a través de tribunales o no. Sí. Está establecida. ¿Está establecida? Sí, pero Sí. por los 3 niños. ¿Y cuánto es? Son 259.200. ¿Cuándo se casaron ustedes? Me dijeron en el 2015. El 8 de abril del 2015. ¿Hicieron cese de convivencia? Sí. ¿Cuándo lo hicieron? Yo lo hice el 14 de febrero del 2019. Ya. ¿Y cuánto es, don Álvaro, lo que quiere pagar por concepto de pensión de alimentos? 180 lucas. ¿Qué opina doña Carolina? Sí. Ya. Que pague lo justo por Don los niños Álvaro, nomás. don Álvaro, yo quiero dejarle en claro que no es que no va a pagar pensión de alimentos por su tercer hijo. Porque en ¿Cómo? estricto... Quiero dejarle en claro que no es que no vaya a pagar pensión de alimentos por su tercera hija. Ya. Porque no se puede. Es inaceptable ante la ley. Usted reconoció 3 hijos y tiene obligación de alimentos con 3 hijos. Y los alimentos son un derecho irrenunciable según nuestra ley. Entonces, cualquier tribunal que donde nosotros presentáramos un escrito que dijera que doña Carolina renuncia al derecho a cobrar el alimento, eso sale rechazado y anulado por el tribunal porque no se puede renunciar a ese derecho. Entonces, lo que sí podemos hacer es rebajar la pensión de alimentos. Y en vez de que usted pague los 259, pague una suma menor a eso. Y que usted asuma que esa rebaja fue en consideración, en una consideración ética y moral, no legal, de que el tercer hijo no es biológicamente suyo. Doña Carolina, ¿acepta los 180 entonces? Sí. Ya. Relación directa y regular, ¿cómo lo han estado haciendo o cómo lo estaban haciendo? ¿Lo tienen regulado también en el tribunal? Sí, ¿De la visita? Sí. sí. No. Porque él viene cuando él quiere ver a los niños nomás. ¿Pero en el tribunal se estableció una fecha determinada? No. No. Se decidió a cada 15 días. Ya, pues ahí está determinado, cada 15 días. Ah, sí. Ya, Sí. entonces fin de semana por medio. Vamos a hacer la típica, Sí. ¿ya? Ya. Sí. Ya. Listo, caballeros. Vamos a redactar entonces un acuerdo completo y suficiente de divorcio en que se pacta que se pagará una pensión de alimento de 180.000 pesos. La relación directa y regular se mantendrá según lo establecido en el tribunal, fin de semana por medio, más las fechas habituales y tradicionales que se establecen, que llevan separados más de un año a la fecha, cuyo cese de convivencia consta con fecha 14 de febrero del 2019. Van a ser citados a firmar este acuerdo de divorcio para que el tribunal lo autorice y mande a inscribir el término de este matrimonio al registro civil. Y con esto cerramos la sesión.